desacralizar un poco la ciencia y verla como una actividad humana que se hace en colectivo y pero se hace a fin de cuentas a nivel de la calle donde todo el mundo puede pisar. Yo les agradezco su presencia esta tarde y yo quisiera dejar estos minutos para que, si ustedes tienen algún comentario, pregunta, etcétera, compartirlo entre nosotros, con mucho gusto quisiéramos escucharlos. ¿Qué horizonte temporal está contemplado en el texto? Y en cuanto a las disciplinas, pues nos mencionaron así como que muy rápido. ¿Y cuáles serían los programas a futuro dentro de este esfuerzo? Bueno, las épocas históricas son diversas, por supuesto, pero incluyen desde la Edad Moderna, desde la modernidad, digamos, siglo XV-XVI, hasta el siglo XX, entrado el siglo XX, 1950 y 60, que es el artículo sobre los seguros médicos, que es el más contemporáneo. Al mismo tiempo, la amplitud de disciplinas pues también es muy interesante, abarca disciplinas diversas, antropología, química, biología, matemática, y también diversas geografías. Todos estos ejemplos están tomados de diferentes también lugares, pero sobre todo en la Europa central, y por eso estos autores plantean que, bueno, que la prueba de la riqueza de esta aproximación metodológica está en el hecho de que de diversos tiempos, disciplinas y espacios han podido llegar a conclusiones relativamente similares. En cuanto al futuro del esfuerzo, no sé si de la editorial o de la general de la historia. Claro, bueno, tenemos en puerta 5 textos que hemos recuperado, fueron tesis profesionales originalmente, 2 de ellas, una de ellas quizás la más próxima, llevará por título Arqueología de la Incivilización. Se trata de una historia de la arqueología en México que se centra en las exploraciones arqueológicas que se llevaron a cabo, que se han llevado a cabo en México en lo que se ha llamado Aridoamérica. Tenemos la conciencia de la arqueología en México solamente fundamentalmente del altiplano central y del área maya y el esplendor maya, pero también ha habido investigación arqueológica en el norte del país, y este autor hace una historia de la arqueología que se realizó en Aridoamérica. Es un texto sumamente interesante. También tendremos un texto de un médico puertorriqueño que está trabajando el tema de la intersexualidad, y él sugiere que, bueno, que es una nueva modalidad de sexualidad humana y la está explorando desde el punto de vista médico. Esa es otra de las promesas editoriales de la cifra. Tenemos también otro texto de Lorraine Daston que ya estamos traduciendo. Es un texto que se llamará Historias de la Observación Científica, siguiendo en esta heurística de investigación promovido por la propia Daston. Ahora las narrativas van a girar en torno a la práctica de observación, que es distintiva y típica de la indagación científica. También en diferentes tiempos, espacios y disciplinas científicas se trata de reflexionar sobre cómo se configuró la observación como una práctica indagatoria de la ciencia. Ese es un libro muy reciente, de 2011, y lo tendremos el próximo año también, ojalá que aquí en Guadalajara, la próxima feria. Sí. Yo no conozco mucho el contexto o el vínculo que pueda haber entre el estudio científico y el acercamiento de ese estudio científico a los formadores de las generaciones, vaya, de los alumnos. Yo hace algún tiempo ya salí de la escuela, pero tengo una impresión que los formadores de estos niños como que no sienten mucho esta sensación o júbilo por la ciencia, de tal manera que no transmiten precisamente ese júbilo a los niños. Entonces, mi pregunta es una desvinculación casi completa de que no se acerca a esos estudios científicos o ese entusiasmo por la ciencia a estos maestros, a estos formadores de estos niños, que nos podamos acercar más a la ciencia. No lo conozco y no sé si ustedes en algún momento tengan información de ese contexto que nos puedan, no sé, a lo mejor como, bueno, se está tratando de esto. Curiosamente, hace rato hablaba con Eduardo y con Verónica a propósito de un proyecto de investigación en ciernes acerca de la ciencia para niños a lo largo de la historia. Es un
tema que nos lleva directamente a esto que acaba de comentar usted ahora mismo, ¿no? ¿De qué forma se ha establecido se ha producido la divulgación, se ha producido el acercamiento de los niños al conocimiento científico? ¿Por qué? Porque estamos notando precisamente esa ausencia que usted comenta de interés de muchos de los formadores, no de todos, hay que mencionar que hay excepciones, y que también hay una cierta incapacidad, no obstante el amplio desarrollo de las habilidades, de las competencias y de la tecnología didáctica para los maestros. Buscamos entender ese problema y buscamos también contribuir a ello, al mismo tiempo que estudiando la ciencia para niños en la historia, también tratando de generar en un momento determinado, y es un tema que hablaremos también posteriormente, un proyecto de divulgación científica, llevándolo hacia un nivel quizás no como el que trabaja Durruti, pero a un nivel un poquito más básico, para estos maestros de primaria y maestros de secundaria, porque necesitamos pensar en el tipo de ciudadanos que estamos formando como docentes, y particularmente el tipo de ciudadanos que nos hace falta en México de cara a todos los problemas que estamos teniendo, tanto sociales como políticos y ambientales. No sé si respondí. Sí, en parte sí. Quizás es algo que de alguna manera muchos sabemos, intuimos, que quizás algunos podemos contribuir desde nuestra trinchera y seguir de alguna manera contaminando en buen sentido a otros, acercando a maravillarnos, de sentir este entusiasmo de decir, se trata de esto. Claro, yo pienso que la divulgación científica es un compromiso que los científicos todavía no terminamos de asumir del todo. Creo que si alguien es responsable de difundir su trabajo, su disciplina, las implicaciones políticas, técnicas, sociales, ecológicas que puede tener la práctica de una disciplina, nos corresponde a nosotros. Yo me formé como antropólogo con un chiste de que siempre nos preguntan que si como antropólogos estudiamos los dinosaurios o los huesos. Y entonces era molesto y nos da un poco de risa, pero realmente pensándolo bien, nosotros somos responsables de decirle a la gente de qué se trata la antropología, la gente que decidió no especializarse en eso, sino en otra cosa, y explicar por qué existe la disciplina antropológica, por ejemplo, para qué sirve, qué propósitos políticos podría tener. Hoy en día estamos viviendo un episodio trágico de la vida nacional en donde la ciencia de repente es uno de los factores para decidir, para fundamentar una decisión política y jurídica es la ciencia, tanto de la voz gubernamental como de la sociedad civil. La ciencia está en medio y en la medida en que las personas conozcamos nuestras disciplinas y nuestras historias, tendremos acceso a este conocimiento y podremos también jugar un papel político más rico, ¿no? Tanto apoyado en la ciencia disponible. Perdón, Sí. y esto me lleva a pensar, pensé en los formadores de los niños, pero ahora me surge la pregunta, ¿hay esa vinculación de la ciencia hacia los dirigentes políticos? Porque me da la impresión que no tienen ni idea que existe. Es una pregunta que requeriría como 5 días para responder. Lo siento. Soy incapaz. Allá atrás hay que Gracias. Bueno, primeramente gracias por acercar al público hispano un texto de esta naturaleza. Me interesa mucho el tema del cambio de los conceptos y pues les agradezco. Aparte, llegué como invitada a esta reunión, no sabía bien de qué iba a tratar y me gustó. Tengo 2 preguntas. La primera es, si ustedes después de casi 25 años de que se publicó este libro en inglés, han sabido el impacto que ha tenido el análisis ontológico de los conceptos científicos en la ciencia. O sea, a 25 años, ¿conocen si hubo algún impacto en cómo los científicos ahora se aproximan a sus objetos después de conocer como la historia de eso? Y la segunda pregunta es, ¿cuál, en su opinión, debería ser el impacto que debería tener de ahora tener este análisis? Bueno, el libro tiene 15 años. Fue originalmente publicado en el año 2000, casi 15 años. Y bueno, el análisis ontológico
Yo, desde mi punto de vista, la narrativa dominante es el de las prácticas científicas. Esta es una herramienta heurística y metodológica que yo pienso que apenas está pudiendo ser explorada. En particular, la ontología ha tenido lugar sobre todo ya lo había comentado Rebeca hace un momento, en los estudios de la poscolonialidad o la descolonialidad. En ese contexto es que la ontología está siendo recuperada y curiosamente por antropólogos. Un antropólogo notabilísimo brasileño que se llama Eduardo Viveiros de Castro. Toda su obra se ha dedicado justamente a recuperar la cosmovisión de los pueblos nativos, sobre todo de la Amazonia, desde el punto de vista de la ontología, es decir, cómo estas sociedades pueden ser comprendidas en su trayectoria histórica independientemente de digamos, las transformaciones que fueron operadas por fuerzas externas coloniales. Se está tratando de recuperar una cosmovisión propiamente ya sea mesoamericana o amazónica, como en el caso de Viveiros de Castro. Ellos han recuperado la ontología, pero en particular en la historia de la ciencia en México aún es un tema por explorar, y yo espero que este libro dé pie a justamente esa exploración. Nada más comentar que tristemente todavía seguimos viviendo en la época de las dos culturas. A pesar de que quisiéramos que ya hubiera una tercera cultura, seguimos todavía muy separados las ciencias naturales de las ciencias humanas, y nosotros intentamos a través de la historia de la ciencia ser un vínculo entre ambas culturas, pero también hay que mencionar que hay algunos esfuerzos en ese sentido de reflexión dentro de la propia historia de la ciencia. Es el caso, por ejemplo, de Laura Cházaro, es una investigadora del CIMBESTAB, que en este preciso instante se encuentra haciendo una estancia de investigación en el Max Planck Institute. Ella trabaja el tema de los artefactos científicos, ¿sí? La circulación de los artefactos científicos. Y trabaja precisamente un poco dentro de los parámetros de STEP que yo estaba comentando, y se está aproximando al grupo de Lauren Daston, tratando de también establecer ese vínculo y de aterrizarlo al ámbito mexicano. Sí, volviendo a lo que ella ha planteado sobre docentes y divulgación científica, yo como argentino quiero preguntarles, ¿qué opinan de series como Ciencia que ladra, Paenza, Borrenbeck? Bueno, Ciencia que ladra, yo admito que la acabo de conocer aquí en la feria, ya hemos adquirido algún librito, y bueno, me parece que es un intento pues muy interesante y lúdico para explicar cosas que deberían poderse explicar a todo mundo, ¿no? Ese es el desafío de los científicos. Y bueno, en México tenemos La Ciencia para Todos, una colección por todos conocida, y bueno, la idea es pues, contribuir a la literatura existente, ¿no? De esos textos. Bueno, pues si no hay más, ya se nos ha acabado el tiempo, y yo les agradezco nuevamente su presencia hoy en la tarde, y pues estamos en contacto por correo electrónico, por Twitter, por todos los medios que tenemos ahora de la mano, y muchísimas gracias. Pues estamos de regreso solamente para despedirnos de ustedes. Esa fue la presentación del libro de hoy. Solo me resta desearles muy buenas madrugadas, buenas noches, descansen, y mañana nos estamos escuchando, estaremos transmitiendo nuevamente en Radio Ecléctica desde algún lugar de Guadalajara. Y seguimos abriendo nuestros libros porque son una especie de juguetes, estamos disfrutando mientras estábamos haciendo esta emisión. No dejen de escribirnos, por favor, estamos radioeclécticashow@gmail.com, en Facebook, Radio Ecléctica en vivo y podcast, /locución, y también en Twitter estamos como @Ecléctica Show, todo junto. Esos son los lugares donde nos pueden contactar, y por supuesto que nos dará mucho gusto saber los comentarios que tengan, propuestas para temas que quisieran que nosotros tratáramos, aunque ya saben nuestro corte radiofónico, más o menos de qué va, y pues es un gusto. Muchas gracias, Eduardo. A ti, Verónica, un saludo a todos donde quiera que se encuentren, ojalá se encuentren muy bien y nos escuchamos pronto. Feliz Navidad desde ahorita, y seguimos en Radio Ecléctica, desde México, en esta ocasión desde Jalisco, desde Guadalajara. Ya se terminó la FIL y esperamos otras ferias del libro donde tener presencia. Hasta la próxima.